la tanda musical y ya estamos con el doctor Carlos Martínez Pico, que nos trajo una entrevista. Buenos días. Hola Anto, hola Facu, ¿cómo están? Sí, bueno, para empezar la mañana quería presentar a un colega amigo que está a cargo, obviamente él es el coordinador médico de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza. Un hombre muy responsable y dedicado a su trabajo, que ha llevado prácticamente las estadísticas y los números de la provincia en el sector privado y sigue obviamente los estatales también, y conoce del tema a fondo sobre el coronavirus. No sé si está en línea. Bien, sí, estamos en línea con Rodolfo Torres, que es coordinador médico de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza. Buenos días, doctor. Hola, sí, doctor. Buen día. ¿Nos escucha? A ver, la llamada la tenés en el celular. Sí. Hola. A ver, sacale la funda. Bueno, tenemos problemas técnicos, que se sepa entender. Está conectado. Hola. Sí, estamos en línea. Hola. Ahí listo, ahí se escucha al aire. ¿Me escucha? Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, ahí sí, Rodolfo. Hola. Bien, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Nos escuchás bien ahí? Yo lo escucho perfecto. Sí, Facu, ¿se escucha bien? Bueno, acabamos de presentar, Rodolfo, no sé si nos escuchaste la presentación. Sí, estamos con Rodolfo Torres, que es coordinador médico de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza. Él maneja los números, en la pandemia ha estado manejando los números con respecto al sector privado. Obviamente, y conoce el tema a fondo de COVID. Hola, Rodolfo. Bueno, ¿por qué no nos ilustras un poquito cómo estamos al día de hoy, ¿no? Con respecto a la provincia del coronavirus. Bueno, la Asociación de Clínica viene haciendo hace ya varios meses, desde marzo del año pasado, un seguimiento de la situación epidemiológica de la provincia, y que notamos que en las últimas 6 semanas se produjo un amesetamiento de la cantidad de contagios muy alto, como se ha escuchado decir en todos los medios, con una alta positividad que rondaba el 30%, pero en esta última semana hemos notado un cambio importante, que esa meseta dejó esa meseta y volvió a pitar hacia arriba. Subió 5 puntos promedio de positividad de los casos, que eso es muchísimo, y hay indicadores epidemiológicos como el R, que es el tiempo, digamos, la capacidad de analizar que tenemos si la pandemia está con curva ascendente o descendente, que vuelve a dar un número alto, 1.23, y con un tiempo de duplicación, que es decir, la cantidad de casos que necesitamos, de tiempo que necesitamos para duplicar los casos que tenemos acumulados hasta ahora, que vuelve a bajar estando en 70 días. O sea que esto pone a la provincia en una situación de alerta epidemiológica, que es una luz roja, y todo esto en el contexto de sectores de salud muy complicados financieramente, con dificultad para acceder a droga, con dificultad para acceder a oxígeno, y con una saturación del sistema, con una ocupación de cama altísima. Por quinta vez consecutiva tenemos arriba del 95% en el área metropolitana, y esta semana tenemos la novedad, por decirlo de alguna forma, que la zona este y la zona sur, su ocupación en el sector privado subieron en forma muy importante, estando en todos los sectores arriba del 90%. Bueno, qué buenas noticias que me das, Rodolfo, para el lunes a la mañana, pero bueno, es la realidad, ¿no es cierto? Rodolfo, un tema muy importante que la gente no sabe acá en el este, que, o sea, las clínicas y sanatorios del sistema privado están con un déficit importante económico a raíz de esta pandemia. Ilustrarle un poquito a la gente, con manera sencilla, ¿por qué pasó eso, no? Claro, el sector de salud viene de una crisis histórica. Estamos, digamos, basta de ejemplo que el país está hace más de 10 años en emergencia sanitaria. Ahora tenemos una emergencia sanitaria de COVID, pero la verdad que algo está en emergencia durante tanto tiempo, quiere decir que los cambios de fondo no se han producido, y esto hace que el sistema esté siempre al borde del quiebre. Puntualmente con la patología de COVID, lo que sucedió fue que en el último aumento que recibieron
se recibió de las clínicas desde la Seguridad Social o desde las obras sociales nacionales. Seguridad Social, hablamos de las obras sociales sindicales básicamente, fue en noviembre del año 2019. Todo el 2020 no hubo aumento porque se compensó esa alteración con los ATP que generó el gobierno nacional, y hubo una suerte de prohibición de aumento durante todo ese año. Y el 2021, ya sin ATP, generan aumentos bajos en el orden del 30%, que parten de los valores del 2019, por lo cual se produce un desfasaje en la economía de las clínicas que es insostenible. Y a todo esto está empeorado con que la inflación en el sector de salud no es el 32%, ni el 40%, ni el 50%, sino que estamos hablando de una inflación superior al 100%, y en algunos medicamentos, que son las drogas críticas, que son los medicamentos que necesitamos para tener los pacientes conectados al respirador, con aumentos de hasta el 1000%. Bueno, todo esto hace que sea un combo que es muy difícil solucionarlo por parte de las clínicas. Rodolfo, y a nivel provincia, con el gobierno de la provincia de Mendoza, ¿se está tratando de hacer algún tipo de gestión o de salvataje a la parte privada, o no hay ni miras de eso? El gobierno de la provincia de Mendoza ha hecho el esfuerzo de hacer un ajuste de los ingresos brutos del 1%. Igual sigue siendo una tasa alta comparada con el resto del país. Estamos hablando, por ejemplo, de Santiago del Estero y algunas otras provincias del norte pagan tasa cero de ingreso bruto. En Mendoza se está pagando un 4%, pero bueno, se ha hecho ese esfuerzo que es valorable, y es un esfuerzo que se tiene que hacer con fuerza de ley, o sea que lleva un tiempo de cambio. Lo que sí apoya el gobierno permanentemente en las clínicas y hay un intercambio fluido entre los dos sectores por medio de una ente gubernamental que se llama el Faro, para tratar de que ningún mendocino se quede sin asistencia. Y bueno, en eso se genera como un pool de camas en el cual los pacientes del sector público se atienden en el privado y viceversa también en el caso de necesidad, y hay apoyo permanente en el tema de medicación. Cuando alguno de los sectores tiene o el Estado tiene, esa medicación se va prestando. Perdóname que te interrumpa. En cuanto al tema oxígeno, ¿se ha planteado algo a nivel de la provincia, algún tipo de subsidio de algún porcentaje del oxígeno para cada clínica, para paliar el déficit que están teniendo económico en este momento? ¿O no? No se ha tratado el tema. No, el tema de oxígeno está bajo normativa nacional. El Ministerio de Salud de la Nación ha puesto un precio máximo al oxígeno, el cual se está tratando de respetar, pero igualmente el problema del oxígeno no pasa por el valor económico, que si bien es alto e impacta fuertemente en la economía de las clínicas. Hoy el principal problema que tenemos es de producción, que el país está casi el 98% de su producción máxima, y tenemos un problema de logística. Mientras más lejos estemos del AMBA, más difícil es que el oxígeno llegue a la provincia. Y mientras el AMBA esté incendiado, como está ahora, con altísima tasa de ocupación, casi al borde de la saturación, el consumo de oxígeno que tienen ellos perjudica directamente a toda la provincia, y mientras más distante geográficamente sea de la capital federal, más complejo es el aprovechamiento de oxígeno para las instituciones. Por lo cual el tema grave que tenemos es la disponibilidad de recursos. Cabe decir que lo mismo para Rodolfo, cabe decir que lo mismo que para el oxígeno también es para los descartables y los medicamentos, básicamente, ¿no? Claro, exactamente. Y los medicamentos se empeora hasta un poco más todavía, porque no solamente no tenemos producción nacional, sino que todo, digamos, nosotros en Argentina lo que hacemos es elaborar el producto final, pero la droga original viene de países determinados, y generalmente, fundamentalmente dos drogas vamos a hablar, que son dos drogas que son muy importantes, que es el midazolam y el propofol, que se usan, son drogas que se usan para conectar al respirador. Tienen un productor mundial que lo distribuye, y esos países también tienen sus problemas internos, por lo cual muchos han limitado la importación de su país primero que nada, ¿no? Obviamente, lo mismo que haríamos exactamente. nosotros.
Exactamente, y eso, bueno, va generando... ¿Vos crees que todo el problema que es de concientización de la gente y todo, será por la falta de, por ejemplo, esto que estás hablando vos ahora, no mucha gente lo sabe? O sea, nosotros que estamos dentro del medio, nos movemos dentro de la salud, conocemos de cerca el problema, pero de esta forma, hablándolo así al aire y que la gente normal, la gente que está en su casa lo escuche, no está, le da un cierto grado de, digamos, de apoyo o de sustentabilidad a la prevención o al cuidado que hace a que, bueno, el uso del barbijo y todo, porque la gente a lo mejor no toma conciencia de todo este trasfondo que vos estás contando, porque nadie lo está diciendo. Lo estamos diciendo acá hace rato y de hecho vos estás reforzando lo que nosotros venimos diciendo y yo te agradezco muchísimo tu tiempo porque sé que estás muy ocupado, muy ocupado. ¿Y vos crees que pasa por ahí el problema? ¿Por falta de comunicación? Yo creo que hay una idea de no alarmar a la sociedad, cosa que el pánico no es bueno para nadie. Tomar decisiones basadas en el miedo no es lo más racional posible en una situación de pandemia. Ahora, creo que nosotros, los indicadores son malos a nivel nacional, son malos a nivel provincia, son malos en distintos distritos de Argentina, Córdoba, Neuquén, Chubut, San Juan, por lo cual esto se transforma en un problema cada vez más grande y más difícil de controlar. La única solución que tenemos a esta situación es llegar a una alta tasa de vacunación, mal llamada inmunidad de rebaño, porque en realidad es una... necesitamos vacunar a la gente, no necesitamos que se contagien. La inmunidad de rebaño sería que sería algo más natural, que se vayan contagiando y que vayan pasando. Nosotros necesitamos tener una tasa de vacunación arriba del 80% y estamos con una tasa de 4,7% con 2 dosis y tenemos una tasa de 25% con una dosis. O sea que estamos muy lejos de esa meta. Esa meta no se va a lograr en el 2021 porque la vacuna es un recurso que es difícil de conseguir a nivel mundial. Si bien no estamos donde quisiéramos estar, estamos en la media mundial en esta medida de vacunación. Por lo tanto, la única medida que nos queda, que podemos hacer como mendocinos y responsabilidad, es el cuidado entre todos. Que cada familia apriete el botón rojo que tiene en su casa y más allá de la medida gubernamental que haya de prohibición o no prohibición de circulación, que cada uno apriete ese botón y decida que raciocine qué medidas realmente, qué salidas son necesarias, cuál es el riesgo a que se están poniendo y respetar las medidas que ya lo hemos dicho hasta cansancio, pero que hay que seguir repitiéndola, que es el uso del barbijo, el uso de alcohol en las manos, el distanciamiento, pero muy fundamentalmente, y hacer mucho hincapié en una medida que el año pasado no la nombramos tanto, que es la ventilación de los ambientes, porque con las cepas nuevas, ese punto que parece intrascendente es fundamental y ahora vamos a tener 2 o 3 semanas de frío intenso en el cual los ambientes no ventilados van a ser un serio riesgo y van a poner al sistema de salud nuevamente en jaque. Doctor, recién mencionó que en estas últimas 3 semanas los contagios aumentaron, o sea, la positividad, aumentó. ¿Esto se debe más a que las nuevas cepas son más contagiosas, a la falta de medidas o a un descuido de la gente, o los 3 factores han confluido perfectamente como para que la positividad se dispare? Yo creo que hay una mezcla de todo. O sea, hay mucha gente que el hartazgo de que lleva a estar 14 meses, 16 meses en una situación de pandemia ha hecho que se relajen las medidas. No es raro escuchar en la calle afirmar o negar, mejor dicho, la existencia del virus, y eso, bueno, va generando situaciones de riesgo que van impactando en la positividad. La positividad también tiene que ver mucho con el ambiente estacional. Nosotros cuando tuvimos la pausa epidemiológica, que no fue el cese de la primera hora, simplemente fue una pausa porque tuvimos todo el verano con una positividad del 10%, que no era menor esa positividad. Sabíamos que esto iba a pasar una segunda hora, era inevitable y de hecho lo dijimos en su momento. Y ahora nuevamente a partir de esta meseta alta sabemos que vamos a tener un rebrote de esta segunda ola que va a ser fuerte
cuando llegue el invierno. Y esta mezcla de factores hacen que, bueno, que el sistema sanitario, que es el termómetro final de toda esta situación, esté cada vez más al rojo. ¿Hay una previsión de cuándo puede ser el rebrote? Tenemos que ver cómo va a impactar esta medida restrictiva que tenemos estos 9 días. Nosotros sin las medidas restrictivas teníamos una proyección de la curva que iba a hacer que esto iba a ser en forma ascendente hasta finales de julio. De todos modos, son modelos matemáticos que tienen digamos, tres variantes, su curva de peor instancia, su curva moderada y una curva buena, digamos. Esperemos que nos acerquemos más a esto. Lo que va a hacer no es que no exista el pico, sino que lo va a trasladar un poco más adelante. Toda esta situación es restrictiva, lo que no hacen es dar tiempo para vacunar, por lo cual es muy bueno lo que está haciendo el gobierno de la provincia de vacunar domingo, lunes y martes para tratar de ganar tiempo, pero como te decía antes, lejos estamos de llegar a una tasa que realmente impacte en el sistema de salud. Venimos muy demorados con eso y me preocupa muchísimo. Ya a esta altura ya tendríamos que estar hablando que teníamos casi el 60% de la población de Mendoza vacunada. Claro, y la vacunación en este momento está en el 15%. No, en el 4%, en el 4% tienen las 2 dosis, ¿no, Rodolfo? Exactamente, 4,7 tienen las 2 dosis y aproximadamente el 20% tienen, aunque sea una dosis. Rodolfo, una pregunta más y ya te libero para que puedas continuar con tu día. ¿Crees factible que la provincia de Mendoza pueda embarcarse en la compra de vacunas como provincia y o sea, al margen de la nación? La provincia, sí, yo no trabajo en el sector público, pero sé que la provincia está haciendo la gestión necesaria para comprar. No es fácil comprar porque la mayoría de las vacunas se están vendiendo del laboratorio a estados nacionales para organizar la compra, pero se están tratando de soslayar las trabas burocráticas que hay, internacionales como la que te acabo de mencionar, y también nacionales, que hay decretos que están vigentes en el cual los insumos críticos tienen que depender de la nación. Insumos críticos se considera vacunas, droga y oxígeno, básicamente, y el uso de respiradores, tal cual pasó en abril del año pasado, que la provincia salió a comprar 100 respiradores, los compró y después Nación los tomó a cargo y los distribuyó según la necesidad epidemiológica de cada provincia. Sí, sí, ese mismo decreto sigue estando vigente, por lo cual hay que pasar trabas burocráticas internacionales, como la venta a un Estado nacional que se está trabajando en eso, como las trabas burocráticas internas de que si llegan a ingresar, Nación no las toma y las reparte en toda la provincia. Sí, la verdad que es mucho. Teníamos el año pasado para poner, digamos, en marcha todos estos mecanismos y dejarlos ya listos para este año, y realmente me parece que nos quedamos dormidos. O sea, nos quedamos dormidos, el gobierno se queda dormido. Creía que era muy fácil la cosa y no veo que sea así. Cada vez se complica más, ¿no? Sí, este año va a ser muy duro para todos, y esperemos que con las medidas que tengamos tengamos una política adecuada de on-off, y que no sean ni encendidos muy prolongados ni apagados muy prolongados, que generen que la gente no lo respete o no entienda cuál es el sentido de estar encerrado, que no tiene ningún sentido estar 6 meses encerrado como el año pasado. No, porque al final todo fue igual. Tampoco tiene ningún sentido liberar todo como se liberó durante el verano, que fue, o sea, más allá de que quizás todo no estaba liberado, los boliches eran boliches, no eran bares. Debían funcionar como bares y eran boliches. Entonces, es muy difícil. Totalmente. Ni un extremo ni el la otro. Responsabilidad social va en el fondo de toda esta situación. O sea, nosotros podemos hacer la norma, pero los argentinos en general nos caracterizamos por tratar de ver entre líneas las normas y ver. Claro. Rodolfo, y como papá de familia, vos viste lo difícil que es. Somos médicos y papá de familia, vos viste lo difícil que es poner el botón rojo, ¿no? Es muy difícil, pero es muy complicado. Pero ¿no? Es algo que tenemos que hacer entre todos. Es la única forma que pasemos este 2021, y tenemos que poner en la balanza lo que es realmente importante. Nosotros es realmente importante mantener la economía abierta, porque muchas familias dependen de eso y ya no hay más resto para seguir teniendo un cierre económico total.
y tenemos que poner toda la ficha en mantener la presencialidad en la escuela, que no solo la ONU, sino UNICEF y miles de estudios en todo el mundo muestran el daño que genera la no presencialidad en los niños, sobre todo en los niveles iniciales, en el ciclo básico, o sea, lo que sería de primero a sexto grado. Entonces nosotros ahí es donde como sociedad tenemos que ser responsables y tratar de hacer eso, mandar a los chicos a la escuela y tratar de evitar los cumpleañitos, tratar de evitar la salida de los clubes, tratar de evitar situaciones que si bien son buenas para el desarrollo social de los niños, hoy pueden esperar un año para que todos podamos mantener las cosas importantes. Realmente tenemos que poner en la balanza qué es lo que es realmente importante y qué puede esperar un par de meses a que esto pase. ¿Cómo también se gestiona, ¿no? Porque el tema de la presencialidad en las escuelas, sí, está muy gestionado el protocolo dentro de las escuelas, pero después los chicos se suben a un transporte público y no hay ninguna medida. Entonces hay que gestionar todo y evaluar todo para poder llevarse adelante, porque sí, es re importante la presencialidad, pero hay que evaluar un montón de cosas y que no se están haciendo. Por supuesto. Sí, totalmente. Y no vamos a avanzar de ninguna manera si seguimos así. Todos coincidimos en la misma idea, Anto. Estamos todos en el mismo barco y exacto. todos pensamos más o menos parejo. El tema es poderlo llevar a cabo. Rodolfo, como siempre, un placer hablar con vos y tenerte en esta mañana de Ciudad FM. Realmente un lujo. Y espero poderte convocar en lo subsiguiente para seguir charlando, porque realmente si hay alguien que sabe de esto, sos vos. Y muy dedicado a tu trabajo. Realmente te tengo que felicitar y hacerlo públicamente aquí a través de la radio por el enorme esfuerzo que hiciste el año pasado y la dedicación a tu trabajo, ¿no? Es realmente loable lo tuyo, ¿eh? Así es, doctor. Muchísimas gracias por la comunicación. Sabemos que el tiempo que tienen es muy acotado, pero también es importante llevarle un mensaje a la sociedad y que se charle este tema siempre. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y aquí estaremos para cuando necesiten. Estaremos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego, Rodolfo. Hasta luego. Teníamos la palabra de Rodolfo Torres, coordinador médico de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza. Bien, doctor. Bueno, conclusiones que podemos sacar. Bueno, ya lo dijo todo. Lo dijo todo. No se va a lograr. Lo quería traer precisamente hoy día, porque me canso de escuchar cosas por ahí al aire, disparates. Entonces, lo mejor es hablar con la gente que sabe en este momento y que tiene las cosas claras. Y eso es importante para que la gente sepa qué es lo que está pasando, la realidad. Quiero hacerte un parate porque realmente ayer tuve una noticia bastante fea y le quiero mandarle mis condolencias a la familia Larraburú por el fallecimiento de Lidia, una amiga que realmente, bueno, una luchadora incansable. Y a raíz de ese tema, era el tema que íbamos a tratar hoy día. ¿Cuál es el tema de hoy día? ¿Cuál es el ¿Qué tema? pasa con los cementerios? ¿Qué está pasando con los cementerios? Este es un punto importante a tratar porque los dos hemos tenido esta semana una experiencia bastante cercana, Exactamente. con unos problemas bastante graves en la familia. Y entonces uno empieza a ver otra realidad que está pasando y creo que las familias que los han padecido han pasado por lo mismo. Yo creo El que hasta tema ese es, momento no te queda- mueras en una pandemia y de No, COVID. No. Y no te mueras después de las 6 de la tarde. Porque estás en un problema. ¿Por qué lo digo? Primero, el protocolo es estricto y me parece muy bien. El tema que no me parece bien es que un cementerio a las 6 de la tarde cierre, porque la muerte no tiene horario. Y si alguien fallece en el domicilio, y estamos hablando de COVID, y estamos hablando de una pandemia, no puede pasarse toda una noche Un cadáver. un cadáver dentro de una casa, adentro de una bolsa negra, y esperar al otro día a que le den sepultura. Me parece que las autoridades que están a cargo de los cementerios municipales y la parte privada deberían tener en disposición guardias de 24 horas. Porque las cocherías están, las cocherías pueden prestar el servicio, lo que no pueden es tener un depósito para el cadáver por protocolo. Y segundo, no lo pueden llevar a la sala velatoria, no se puede llevar el cadáver que ha tenido COVID. Y segundo, el cajón no va soldado,
para que lo sepan, y el entierro de esos pacientes con COVID es en tierra, no en ninguna fosa ni nicho alguno. Entonces, es todo un problema. Y lo que vi de cerca, porque me tocó, yo soy, un familiar de mi señora murió de COVID la semana pasada, y tuvimos que hacer una peripecia para poder lograr enterrarlo, porque el tema era dejarlo en la casa 24, o sea, hasta el otro día, para poder enterrarlo como corresponde. Imagínate, Antonella, una situación en una familia, porque estamos hablando de una persona, pero pueden ser dos, tranquilamente en un domicilio, ya que no hay camas, ya que hay pacientes que tienen muerte súbita también, están enfermos de coronavirus y tienen muerte súbita en su domicilio. Y si esto ocurre después de las 6 de la tarde, quiero comentarles que no tienen ningún tipo de asistencia hasta el otro día. En mi caso ocurrió, yo también tuve una pérdida la semana pasada, y en mi caso fue en la mañana. Pero sí, o sea, en el cementerio un protocolo triste que tiene que ser así, pero hay mucha paranoia igual, hay mucha paranoia, creo que no estuvimos ni 3 minutos. Exacto. Frente. Es así. 3 minutos y todo no acotado. va un cura, No, nada. Tuvimos que rezar nosotros. Exacto. Entonces está el lado B de la situación. A uno que le toca vivir ahora se da cuenta de esa pobre gente que pasó el año pasado por lo mismo. Porque una cosa es ser médico, pero otra cosa es ser paciente o tener un familiar en el cual le llega la hora y bueno, y tenemos que tratar de sostener a toda una familia en una pandemia. No es fácil. Inclusive te voy a decir algo, Antonella. No es fácil tampoco afrontar los costos de lo que va en un cajón y el entierro. No quiero saber esa familia que se le mueren 2. ¿Cómo hacen? O sea, no hay ningún tipo de miramiento a esa hora. O sea, hay gente que no tiene plata ni para el cajón. No, ni siquiera saliéndonos un poco de eso, ambulancias que tuvimos que contratarlas privadas para trasladar del domicilio a un hospital para darle sabíamos que iba a fallecer, entonces era como para que fuera sin dolor. Con morfina y... Bueno, todo hay que pagarlo, o sea, desde la ambulancia hasta el oxígeno. Nosotros tuvimos que pagar un montón de cosas. ¿Cómo se lucra también con la salud? Ese es otro tema del que después podríamos hablar. Sí, lo podemos decir, pero la salud no es barata, es cara y lo acabas de ver. Es cara, aunque... Es carísima. Porque no está funcionando lo público y si tenés una obra social... No, lo público sí está funcionando, lo que pasa es que está saturado. Está saturado y si tenés una obra social te mandan al privado y en el privado, bueno... ¿Y el privado también está saturado o fundido? Fundido, y si está fundido cerrado no, no sé. Y lo lógico sería así, pero en una crisis no puede cerrar porque hay gente que necesita. O sea... Es muy complicado. No, es tan complejo que es muy complejo. No se sabe por dónde encararlo. Lo que yo quiero exhortar y llamar a la gente del gobierno municipal y a las autoridades que correspondan al sector privado, de lo que hacen en parques de descanso y cementerio, de lograr tener una guardia de 24 horas para que esa gente no pueda pasar por eso. Primero. Segundo, ver la forma de hay gente que no tiene los recursos ni los medios para lograr enterrar a sus familiares y han tenido 2 o 3 víctimas de COVID. Y bueno, yo lo sé y lo sé de primera mano cómo han tenido que hacer para poder enterrar a sus familiares. Entonces, ya que somos una comunidad y Rivadavia es chico y nos conocemos todos, tratemos de buscar la forma de ver cómo poder hacer para agilizar el tema, el trámite y todo lo que hace al entierro de un paciente con COVID fuera del horario normal, ver de implementar lo básico, que es poder darle una sepultura rápida y digna y tratar de contener a los familiares que en esa situación, quiero que se pongan un minuto en la parte esa de los familiares con ese
paciente que está obitado Uno ya tiene dentro del dolor, domicilio. uno ya tiene dolor y eso te lo dispara, pero... Aparte, la persona que está con el fallecido está aislada, porque en teoría Sí. también está contagiada, o sea que no puede salir a hacer ningún tipo de trámite. Y tiene que depender de familiares externos para hacer todo, o sea, es muy complicado, habría que formar algún Bueno, tipo de en mi familia guardia. tuvimos que lo haga. decir, y bueno, nos vamos a contagiar todos para estar con esa persona. O sea, mi abuelo y mi abuela se contagiaron los dos. Ujú. Nosotros ya habíamos estado contagiados, por lo que lo seguimos viendo y ayudando. Pero otros familiares tuvieron que decir, y bueno, no nos queda otra que meternos con ellos, contagiarnos y aislarnos, porque vos no podés dejar a una persona que acaba de tener una pérdida y se queda sola viviendo y que está contagiada en Exacto. un estado delicado, y tenés que tomar el riesgo y decir, bueno, me contagio también, Es porque muy complicado, ¿viste? Y está eso la todo gente- colapsado. Eso es muy complicado en realidad y no hay forma de que tomemos conciencia de eso. Y es lo grave, es lo que venimos haciendo hincapié desde que hemos empezado con este ciclo, ¿no? Y es tan, no sé, violento decirle a la gente, pero no te contagies, no te contagies ahora, no te podés morir ahora y de coronavirus, no te contagies ahora. Y uno no sabe cuándo se va a contagiar, cuándo no. Exacto. Y está todo tan... Ojalá que es muy encontremos- contagiosas las nuevas. Yo ¿Sí? creo que son muy contagiosas porque, Sí, tienen eh, mucha más velocidad que la anterior. claro, Y el virus, esta variante nueva, pero es muy violento decirle a la gente, y no te puedes contagiar ahora porque tenés un sistema de salud que no te va a poder no. Por eso hay que, asistir. señora, señor, familia, tiene que extremar sus medidas en su casa, proteger a los suyos, que es lo más importante, tratar de priorizar qué es importante y qué no es importante a la hora de definir salidas y bueno, y así llevarlas, porque no hay otra solución. Usted lo acaba de escuchar recién y no de la boca nuestra, sino de alguien que sabe y que está a cargo de Y de nosotros esta tenemos pandemia, la otra en el experiencia sector que privado. es la... Y nosotros, bueno, hemos tenido familiares. Yo convivo con pacientes y me toca muy de cerca, pero al margen de eso, quiero decirles que, como dijimos antes, pasa por uno mismo el cuidado. Nadie se va a encargar de ustedes. Ya lo ven, ni siquiera cuando ustedes mueran. ¿Por qué? No se pueden morir Nadie. después de las 6 de la tarde. Porque no va a haber forma que nadie los entierre después de las 6 de la tarde. Entonces, apelo una vez más a las autoridades del departamento a que implementen de alguna manera una solución a ese problema para que la gente ya no tenga que pasar por una más todavía. Encima de todo lo que pasa con el paciente infectado, el familiar que se murió, Y estamos también hablando tiene de que hasta el dignidad. último momento tener que lidiar por No, un no, montón de cosas. Sí, sí, ¿no? El Entonces, dolor. y evitar lo que está pasando. Tener que evitar que la gente tenga que mentir para poder velar a un familiar o enterrarlo. Porque eso también pasa. La gente no quiere que le pongan el certificado que tuvo COVID, porque sabe lo que va a pasar. No lo puede enterrar, no lo puede velar, no lo puede enterrar después de las 6 de la tarde. O sea, es todo un tema. Entonces, tomemos medidas en eso, porque también es un problema que atañe También es a un- nuestra sociedad. Sí. Bueno, Bueno. ¿qué te puedo decir? Y ya no se puede... Siempre tan ilustrativos nosotros. Sí, no, pero y es que No es nos la quiere nadie. realidad. El día lunes, No, es que es la la realidad y música hay de que terror del decirla. día lunes conmigo. bueno. Sí, sí, me levantaron la semana, sinceramente. No, yo quería preguntar, pero por ahí no quiero que suene tan inhumano, pero ¿por qué se tiene un protocolo tan estricto a la hora del velorio? ¿Es porque piensan que el cadáver sigue contagiando? Sí, ¿Piensan o porque es un no hecho? tiene- Es un hecho, por supuesto. La infección no tiene salida. Por eso es que los entierran sin en tierra. en tierra. En tierra, exacto. Valga la redundancia. Tiene que filtrarse, digamos. Claro, por tiene algún que lado. filtrarse. Y si tiene cemento alrededor, no se filtra. Y bueno, los demás protocolos son para que la familia no se contagie, que no se lo puede velar.
Exacto. Ha habido muchos contagiados en velorios. De hecho, el mismo personal de la cochería ha estado en problemas precisamente cuando han tenido un cadáver y no está informado como COVID. Y se han contagiado, han tenido su problema. Y de ninguna manera se lo puede velar. Imagínate que estamos a un promedio en la provincia de 30 muertos por día. Sí, no sé, me parece que más. Bueno, yo estoy dando las cifras que están reportadas oficiales. Y tanta gente que se muere sin saber que tiene COVID, porque recordemos, vos te enfermas de COVID y te encerrás y si te morís, el ministerio no tiene registro de eso porque vos no te registraste nunca. Si no te testeaste tampoco porque no te testeaste. Hay muchísima gente contagiada y que sigue andando. Bueno, ese también es más o menos como el trabajo, ¿viste? El que está en blanco o el que está en negro. El que está en blanco tiene el registro de todo y el que está en negro obviamente no saben ni qué es lo que hace. Es así, esto igual. El que está registrado y eso testeado, es irresponsabilidad social porque al final contagias a alguien que después termina lamentablemente, pero ya lo hablamos antes cuando vos no estabas, que estabas aislada, ¿te acordás? De que la gente tiene que trabajar también, o sea, hay gente que está en la informalidad, pero que tiene que hacer la diaria porque si no, no come, no puede comer. Y es la gente que no está vacunada. Y es la gente que no está vacunada, es la gente que cuida a un abuelito, es la gente que limpia una casa, es la gente que, o sea, hace distintos rubros porque no tiene otra forma de bancar, digamos, la casa. Y esa es la gente que deberíamos estar priorizando hoy día, porque está transitando permanentemente en la calle. Esa es la gente que tendría que estar vacunada. Ya. Sí, bueno, este 24 y 25 se vacunan los mayores de 35 años. Bueno. Veremos cómo resulta esto y veremos la semana que viene qué pasó con este modo de aislamiento social y preventivo que se ha hecho, esta medida, a ver si ha tenido efecto, que te diría prácticamente va a ser poco y nada, porque... descongestionar un poco el sistema de salud y no creo, ni porque siquiera eso. Ya viste, los supermercados siguen igual, todo sigue igual, y la gente tiene que vivir y trabajar para comer. Así que... señores, lo único que tengo para decirles es colóquese bien el barbijo, use un barbijo adecuado, mantenga su distancia y... alcohol en gel, lavado de manos. Correcto, y salga por lo indispensable. ¿Y los días que le tocan? Sí, los días que le tocan. Y bueno, nos veremos el próximo lunes. Nos veremos el próximo lunes, seguramente con otro tema que no va a ser muy agradable. Trataremos de buscar algo mejor. Siempre los problemas... pero estamos aquí para por lo menos ¿y cuántas cosas que notar están invisibilizadas? Las falencias que estamos teniendo hoy día como sociedad en algunas cosas y poder corregirlas, porque lo bueno es poder corregirlas y que se solucionen. Y estamos dando casi la solución. No, pero a ver, sí, esto, lo de los cementerios, que tengan una guardia de 24 horas. Para que la gente se pueda morir después de las 6 de la tarde. Claro, por supuesto, es fundamental. Increíble, ¿ah? Y las cocherías puedan hacer su trabajo lo más rápido posible y sin tener problemas, porque eso es otro de los problemas. Cuando van a la cochería, el que pone la cara, el dueño de la cochería, le dice, miren, no tengo forma de enterrarlo hoy día, lo va a tener que tener en su casa. Dios mío. Entonces, es todo un tema. Así que bueno. Debe ser muy, muy traumático a nivel de duelo también, tenés que estar más tiempo con el cadáver ahí en tu casa. Es bastante pesado, pero bueno, alguien tiene que dar las malas noticias. Facu, de la forma en la que lo tenés, porque no lo tenés en un cajón como si lo estuvieras velando. Está en una bolsa negra. Está en una bolsa negra. O sea. Es horrible, sí. Bueno. Por ahí recién decían, es un poco bajón, pareció de alguna forma hablar de estos temas, sobre todo en la mañana, pero alguien las malas noticias las tienen que dar. Y sé que las personas... No, es advertirle a la gente lo que está pasando y que tomen medidas, porque así puede decir un vecino que el foco de la calle tanto está quemado y que no se ve nada. Nosotros tenemos que decir que los cementerios a las 6 de la tarde cierran y no atiende nadie. Punto. Y estamos en una pandemia, no estamos en algo normal y diario de todos los días, sino que estamos en el marco de una pandemia donde se muere gente todos los días y a cada rato. Y no hay horario para morirse. Entonces, bueno, la idea es esa.
Tal vez la gente no le hizo el reclamo suficiente a nadie porque se la come, porque porque está muy traumatizada, pero alguien lo tiene que decir. Bueno, esperemos que se solucione el problema. Esperemos que ¿no? se solucione y muchísimas gracias, doctor, porque la verdad que ¿No? siempre encuentra esas falencias. No, es que está buenísimo porque ese análisis, ¿quién lo hace? No lo hacen ni las personas que lo tienen que hacer Bueno. para solucionarlo. No, además es muy interesante porque si bien el coronavirus es un tema que se habla todos los días en todos No los es medios, solamente a toda hora. ¿cuántos muertos hay y cuántos contagiados Es hay? que ese Todo era el punto. trasfondo. Nunca había escuchado el tema, por ejemplo, los velorios en otros medios. Al menos los que yo estoy consumiendo no es el tema en la agenda. No, Es muy interesante ver otras aristas también y estar informado. por supuesto, por supuesto. Así que bueno, chicos, Bueno, les no, agradezco este hermoso espacio. Los quiero un montón, me alegro de verte bien, Anto. Gracias. Que estás pila, y vos, Igualmente. Facu, también. Y bueno, al desertor de Fernando, esperemos verlo pronto. Fernando y Núñez, los dos. Los dos, los dos. desertores, pero están en el vacunatorio. Están sacando gente en vivo en el vacunatorio, bueno, están haciendo el móvil. Así que bueno, Bueno, hasta el próximo lunes entonces. hasta el próximo lunes con más información sobre esto y más problemas por chequear y resolver y charlar. Chao, hasta luego.